¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Enfermería y Salud TV? El día de hoy vamos a hablar acerca de la valoración, la primera etapa del PAE, del proceso de atención de enfermería. Vamos a explicar más a detalle de esta etapa nada más. Tengo un video en general, si es que quieres entender primero el PAE, que te lo recomiendo. Anda, por favor, busca PAE aquí en mi canal y después vemos este video de valoración, que ahora sí, créeme que vas a comprenderlo de una vez por todas, te lo prometo. Así que vamos a por ello, como dirían los españoles. Bueno, la valoración es el primer paso del PAE, que bien efectuado conduce a un diagnóstico certero. Para ello se aplicará el método científico. Esta valoración es un proceso continuo, no es un proceso estático, ni de una sola etapa, es un proceso continuo. Si bien es cierto, es la primera etapa, pero es un proceso continuo, porque se realiza básicamente desde que el paciente ingresa hasta que el paciente es dado de alta. Aquí se van a aplicar técnicas y procedimientos con el único fin de obtener información vital para el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de enfermería. La valoración es muy importante porque ese es el pilar para que las otras etapas se desarrollen muy bien. El principal objetivo de la valoración es recopilar en cada momento la información y el estado de salud del paciente. Debemos saber que la valoración tiene fases. Esta es recopilación de información, validación de datos, análisis e interpretación de datos, e informe y registro de valoración. Vamos a hablar de lo primero, que es la recopilación de información. Esto es vital en la planificación de los cuidados, la anamnesis. La validación de los datos va a consistir en una doble comprobación, donde nosotros ya estamos confirmando con exactitud que los datos sean fidedignos. Análisis e interpretación de datos se da con los sistemas de valoración de enfermería, que más tarde vamos a ver los sistemas de valoración de enfermería. La tercera fase es el análisis e interpretación de datos, que se da con los sistemas de valoración de enfermería, recuerden. Por último, nosotros hacemos un informe y registro de la valoración, que son notas de enfermería. Estas notas de enfermería son de carácter legal. Normalmente son documentos de apoyo para enfermería, ya sea para fines de investigación o auditoría. Vamos a hablar de los tipos de datos que se tienen. Se tienen datos subjetivos, datos objetivos, datos históricos y datos actuales. Los datos subjetivos son los síntomas, o sea, lo que nos refiere el paciente: dolor, miedo, náuseas, vértigo, tristeza, ansiedad, etc. Los datos objetivos son los signos vitales, es decir, aquellos que yo puedo verificar: frecuencia respiratoria, pulso, presión arterial, frecuencia cardíaca. Y también, por ejemplo, las medidas antropométricas, peso, talla, también lo que son los vómitos, aspecto de la orina, edema, etc. Los datos históricos son enfermedades, por ejemplo, patologías que el paciente ya padece, de diabetes, hipertensión arterial, cirugías que haya tenido de forma previa, como una colecistectomía laparoscópica, prótesis, si es que tiene prótesis de rodilla, por ejemplo, algún antecedente familiar, cáncer, asma, Parkinson en la familia. Y datos actuales. Los datos actuales son los acontecimientos que están sucediendo durante la valoración. Engloba la enfermedad por la cual está siendo atendido el paciente. Vamos a ver que nosotros tenemos fuentes de datos. Estas fuentes de datos son primaria y secundaria. La fuente de datos son los medios por el cual nosotros obtenemos datos del paciente para valorar su estado de salud. Debemos saber que en la valoración se produce un interrogatorio enfermera-paciente. La enfermera deberá manejar la comunicación verbal para escuchar, dar y recibir información e interpretar el lenguaje corporal y los periodos de silencio, que en ocasiones dicen más que lo verbal.
El profesional de enfermería debe ganarse la confianza del paciente para que sí pueda expresar con tranquilidad sus temores, miedos y necesidades. Decíamos que la fuente de datos tenemos dos, la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria es cuando nosotros obtenemos información del propio paciente. Es decir, el paciente es nuestra fuente primaria. Cada información que obtenemos de él se dice que es una fuente primaria. Ahora, cuando no podemos obtener fuentes de información del paciente, ya sea porque está en un estado de conciencia que no puede darnos información, ya sea porque está en coma, ya sea porque es un paciente psiquiátrico o es un niño, bebé por ejemplo, nosotros tenemos que valernos de la fuente secundaria. La fuente secundaria, por ejemplo, son la familia, amigos, conocidos, vecinos, valernos de la historia clínica, del equipo de salud, de médicos, del trabajador social, de la enfermera, del laboratorista, etc. Nosotros debemos saber que tenemos métodos de recolección de datos. Estas técnicas engloban la observación, la entrevista y la exploración física, que es el examen físico. En la observación yo voy a utilizar el sentido de la vista para obtener información del paciente, ya sea también, como dije, con su familia o con su ambiente social. La observación es una técnica muy importante porque aquí innumerables datos pueden ser recogidos y se requiere una serie de conocimientos y del uso adecuado de los sentidos, de la vista, el olfato y el oído. La observación se va a realizar en dirección cefalocaudal, sin apuros y en un ambiente muy tranquilo. La entrevista tan importante para recolectar datos. Es una técnica de comunicación importante en la práctica de enfermería. Es prácticamente el diálogo enfermera-paciente y se conforma de 3 partes: iniciación, cuerpo y cierre. La entrevista se va a realizar con la fuente primaria o con la fuente secundaria. Aquí yo voy a indagar nombres y apellidos, antecedentes de la enfermedad, tipo de seguro, dirección, peso, talla, edad, etc. Debemos saber que existen 2 tipos de entrevista: la entrevista formal y la entrevista informal. En la formal se va a realizar de una manera estructurada, en la cual la enfermera va a estar llenando la historia clínica, tiene una estructura. La informal es una conversación entre el paciente y la enfermera durante el transcurso de sus cuidados, donde mientras hace algún procedimiento va buscando información, pero es de manera informal porque no tiene un documento netamente donde ella pregunta, responde. Cuando pregunta, responde con un documento, eso es una entrevista formal. Y cuando no está llenando ningún documento y está haciéndolo durante los cuidados, se dice que esto es la entrevista informal. Después, otra técnica que tenemos para recolectar información es la exploración física. Básicamente es el examen físico, que se realiza para detectar daños que no se hayan detectado, que no se hayan visualizado antes o aún. Las técnicas que se utilizan aquí son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Nosotros debemos tener consideraciones especiales durante la valoración. Por ejemplo, tratar bien al paciente por su nombre o apellido y no por un número de cama, brindarle privacidad durante la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, considerar la individualidad del paciente sabiendo que cada uno es diferente y cada uno percibe la realidad de forma única, informar también al paciente de algún procedimiento, que es básicamente el consentimiento informado, y mantener una comunicación continua y activa sobre hallazgos de salud del paciente, informando directamente al paciente o familia, de modo que la familia o el paciente vivan menos inquietos y con menos incertidumbre. Tenemos sistemas para la valoración de enfermería, que es lo que yo hablaba por aquí, ¿no? Que es para la valoración de enfermería. Los sistemas de valoración de enfermería. Los sistemas de valoración de enfermería son los siguientes: valoración por patrones funcionales de Marjorie Gordon, la valoración por necesidades básicas humanas de Virginia Henderson, que son 14, de Marjorie Gordon, si no me equivoco, son 11, habría que confirmarlo y es importante que les dé el bichito de la comprobación. También tenemos la valoración cefalocaudal, que es
de cabeza a los pies, valoración por sistemas, valoración de los factores de riesgo y la valoración psicosocial. Pero así como tenemos sistemas para la valoración de enfermería, tenemos tipos de valoración de enfermería. Tenemos la valoración global o inicial, la valoración focalizada o continua, la valoración específica y la valoración rápida o de emergencias. Hasta aquí hemos tratado lo que es la primera etapa del PAE, que es la valoración de enfermería. En un próximo video vamos a hablar acerca de el diagnóstico. No te lo pierdas.